Cuando el constituyente decide crear un Senado, no es baladí. El constituyente decide crear un Senado porque no hay ninguna democracia sólida, profunda en el mundo actual. Cuando digo sólida, permanente y profunda, que no tenga Senado. Ninguna. Estoy dispuesto a discutirlo, pero no hay ninguna. En segundo lugar, lo llama Cámara Alta, y si aquí hiciéramos una encuesta, ¿qué prefiere uno, lo alto o lo bajo? Elige siempre alto. Y cuando uno elige, le preguntan blanco o negro, elige blanco. Y eso lo podemos repetir 60 veces y siempre sale así. Y decide que sea Cámara Alta para darle un rango determinado, ni superior ni inferior, pero determinado, de importancia constituyente y de importancia legislativa. Dicho eso, el Senado es una Cámara que, como todo, puede ser reformada, debe ser reformada en el momento que se tengan las condiciones para poderlo reformar, que es una asignatura pendiente de esta reciente democracia española, como digo, la más importante en expansión en todos los sentidos de nuestro país, y que en esta legislatura que está terminando se votó por unanimidad una comisión para reformar el Senado, y no hemos llegado a reformarlo, así de claro, por unanimidad. Hay muchas circunstancias, ¿por qué no? Pero bueno, es así lo que se ha hecho, es lo que ha ocurrido. Puede ser un error que no se haya reformado, pero yo creo que los que estamos involuntariamente en política, que calculo que son casi todos, haciendo esta noble actividad, y la reivindico en público, no hay actividad más noble, yo no conozco ninguna, que dedicarse a lo demás, a lo público en la política, aunque esté absolutamente desprestigiado. Yo creo que lo reivindico, que además se dedicó a los problemas que tiene este país, que son muchos, y que, gracias al esfuerzo de todos los españoles, de todas las ideologías y unas medidas de reforma determinadas, estamos en este momento saliendo. No sé cuánto me queda, señor moderador. Ya, me paso. Bueno, y debo decir también, para terminar, que la Cámara Alta del Senado, que es una Cámara territorial de segunda lectura, tendrá que ser de primera, nos sale a todos los españoles al año €1,20. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. José Vicente González, profesor. Agradecido a Construcción Democrática por organizar este debate. Creo que es el único que tenemos en estas elecciones hasta ahora. Yo recuerdo aquellos años de las primeras elecciones, en 82, y además que había mucho debate en Santa Cruz, en diversos lugares. Yo echo de menos que no haya más. Y también, por supuesto, al Círculo Amistad 12 de enero, que es una institución señera de la historia de Santa Cruz, donde siempre nos encontramos aquí muy a gusto. A Pepe Báez por moderar este debate, y por supuesto quiero hacer un homenaje a las mujeres que acabo de ver en la Plaza de la Candelaria con mucho entusiasmo defendiendo una lucha en la que le va la vida, que es la lucha contra la violencia que las maltrata y las mata. Ha habido una manifestación en la Plaza de la Candelaria que apoyamos desde luego del Partido Socialista con total claridad. Y también, por supuesto, me sumo a todo lo que es la lucha contra el terrorismo, y de hecho el Partido Socialista inmediatamente fue el primer partido que firmó el pacto antiyihadista apoyando al gobierno. Hablar del Senado es una satisfacción. Yo soy un defensor a ultranza del Senado, pero defensor porque me he estudiado la historia del Senado desde la época de los romanos, en que ya tuvo un gran sentido el Senado como único organismo que de alguna manera, bien en la República, bien en la monarquía, colaboraba al máximo con aquella democracia. Desde entonces tenemos que remontarnos y no olvidar que la Constitución de 1812 fue la que traslada las Cortes al actual Senado, que era un convento de agustinos, y ahí ya funcionaba el Senado. Estamos hablando de una institución que lleva más de 2 siglos y que está cumpliendo un trabajo importante. En mi modo de ver, el sistema bicameral es necesario. El Senado debe y controla al Congreso. No podemos dejar que las leyes estén solo en manos del Congreso, y precisamente el Senado es una Cámara, la Cámara Alta, que tiene un nombre por otros aspectos, que controla y corrige al Congreso. Hay que recordar un detalle importante, y es que para que nos hagamos idea de la importancia que tiene el Senado, en el 2014, de 35 leyes de mucha importancia que se aprobaron en las Cortes Generales, 28 fueron reformadas por el Senado,
Luego, no es verdad que el Senado no tenga una función, es que ha reformado la mayor parte de las leyes importantes mediante las enmiendas, mediante la incorporación, aunque es verdad que en esta última legislatura, la 10ª legislatura, lamentablemente el Partido Popular, con su mayoría absoluta, no ha apoyado en absoluto ninguna enmienda de los demás grupos políticos y lamentablemente hemos votado una legislatura en la que todas las leyes han sido votadas solo en el Senado por el Partido Popular. Pero eso es un tema que habrá que corregir y que nosotros queremos reformar. Sistema bicameral. En toda Europa funciona el sistema bicameral, de una u otra manera. Quien cesó a Berlusconi en Italia fue el Senado. Quien ahora ha decidido qué acciones tomar en Francia en segunda instancia ha sido el Senado. El Senado funciona en toda Europa. También funciona en México, en Estados Unidos, en otros países. Los países más democráticamente avanzados tienen la Cámara de los Diputados y la Cámara del Senado. El Senado actualmente, efectivamente, tiene menos senadores que la media de los senados de Europa. Tiene 266 senadores. Recordar que de esos 266 senadores, 208 se eligen el día 20 en Cortes Generales, igual que el Congreso, y que luego existen 58 senadores autonómicos, lo cual creo que fue un acierto de la Constitución, el que hubiera este doble papel, senadores electos en elecciones junto con los diputados y senadores en representación de las comunidades autónomas. En el caso de Canarias, que tenemos 3. Lo de que el Senado tenga una acción territorial, que todo el mundo dice, tiene que ser la Cámara de Representación Territorial, y que venimos oyendo durante tantos años, ya está decidido en el año 94. En el año 94 hubo una reforma aprobada del Senado para convertirlo en foro, y lo leo textualmente, para la relación y el diálogo permanente entre el gobierno y las comunidades autónomas. Y ahí se crea una comisión, la Comisión General de las Comunidades Autónomas, de la que me honro de ser el secretario, y por lo tanto darle la importancia que se merece, al mismo tiempo que también lamentar muchísimo que esta Comisión General de las Comunidades Autónomas, y luego entraremos en detalle, solo se ha reunido 2 veces. La dirección del Senado, que está con mayoría Partido Popular, ha ninguneado a esta comisión y solo la ha convocado 2 veces, para la Ley de Educación y para la Ley de la Reforma municipal, cuando en la época del gobierno socialista, las 2 legislaturas, 2004 hasta 2011, era continua la reunión que establecía la Comisión General de las Comunidades Autónomas. Fíjense qué importancia tiene esta comisión, que a ella va el presidente del gobierno, los ministros y todos los gobiernos autonómicos, para, en teoría, antes de aprobar cualquier ley que afecte a las comunidades autónomas, pase por esta Comisión General de las Comunidades Autónomas. Ahí me quedo y seguimos. Muchas gracias, José Vicente. Tiene la palabra Manuel González Mauricio del Poder. Bueno, muchas gracias a todos y al Círculo por esta posibilidad, porque Podemos, la verdad que no solemos tener mucha ocasión de aparecer en los medios. Se ve que no somos, no sé qué es lo que pasa, pero no salimos mucho. Por supuesto, hacer mención a la víctima del maltrato machista y pedir claramente al gobierno que ponga más medios para proteger a las mujeres, medios efectivos para proteger a las mujeres en riesgo, ¿no? También quiero hacer mención, como los otros ponentes, a las víctimas del terrorismo, en su mayoría musulmanes, y simplemente decir que la guerra no es la solución, sino que la guerra ha sido la causa. Nosotros los de Podemos somos gente normal, gente de la calle, que no tenemos vocación de convertirnos en políticos profesionales. Somos simplemente personas que hemos llegado delante de la tele a tal nivel de indignación que nos hemos visto de alguna manera obligados a dar un paso adelante. Y ese es mi caso concreto. Nosotros, en relación con el tema que estamos hablando, tenemos claro que estamos entrando en un nuevo proceso constituyente. Nosotros creemos que el régimen del 78 está caduco, y no solo caduco, sino incluso semicorrupto, y no es eficaz para abordar los nuevos desafíos a los que se enfrenta el país. Yo debo ser un poco más joven que Alarcó, yo tenía 17 años, no pude votar la Constitución, pero sí recuerdo perfectamente la ilusión que había en aquel tiempo, una ilusión que se parece a la que hay hoy, pero también el miedo, ¿no?
Y es una constitución que se hizo, de cierta manera, con ruido de sable de fondo, ¿no? Y parece que no solo se firmó la constitución, sino que los partidos también firmaron algún otro documento. Es una suposición mía, que soy un poco paranoide, ¿no? Parece que firmaron otros documentos en los que se hablaba del 3 o el 5%, y que documentos que han perdurado hasta hoy. Nosotros pensamos que hay que modificar la Constitución, que hay que seguir ahondando en democracia, en separación de poderes, en participación y derechos sociales, avanzar en una democracia real, garantizar la independencia de la justicia, declarar la guerra abiertamente a la corrupción, el desprestigio de los políticos, del que hablaba Alarcó también, muchos de ellos se lo han ganado a pulso. Creemos que hay que establecer un nuevo acuerdo plurinacional, la unidad de España, pero desde la diversidad, España como nación de naciones, y desarrollar el debate sobre el derecho a decidir. Creemos que hay que blindar en la Constitución los derechos sociales, el tema de la educación, la sanidad, la vivienda, el trabajo, y en ese sentido hay que derogar la reforma que se hizo del artículo 135. La Constitución tiene que blindar que los ciudadanos son los primeros, y los bancos ya cobrarán cuando tengan que cobrar. En ese sentido, nosotros seguimos con la idea de la reestructuración de la deuda, y en nuestro programa aparece abordar nuevos plazos para pagarla, pero no solo, eso no es lo más importante. Lo más importante es que los propios bancos, que han sido de los beneficiarios del rescate, se hagan cargo también de parte de la deuda. Pensamos que hay que reformar también el sistema electoral. En un territorio como Canarias se ve claramente. Queremos que el voto de cada ciudadano valga lo mismo, y queremos ir a la circunscripción autonómica, y que el peso demográfico de cada autonomía sea el que indique el número de diputados, ¿no? Aquí en Canarias se ve claramente cómo el territorio se ha usado para mantener el poder, y con un apoyo mínimo de personas, y este hecho favorece claramente la creación de redes clientelares, ¿no? Otra cosa que es imprescindible modificar es el Senado, que es el tema que nos trae hoy aquí. No puede seguir siendo un cementerio de elefantes ni un refugio de sospechosos. Aquí en Canarias también conocemos algunos casos, y ha sido así en ocasiones. Nosotros planteamos una modificación que, en el sentido de convertirla en una Cámara de Representación Territorial, como ya pone la propia Constitución, pero más siguiendo un modelo próximo al del Bundesrat alemán, ¿no? Esto serviría para garantizar la representación territorial e incluso superar los conflictos que tenemos actualmente abiertos. El modelo del Bundesrat, o el que proponemos nosotros, que es parecido al alemán, se conformaría el Senado con representantes de los gobiernos regionales. Pasaríamos de los 260 y pico que hay actualmente a unos 70. El voto sería el bloque por autonomía prácticamente, y las funciones del Senado serían legislativas, al participar en la aprobación de las leyes que afectan directamente a los intereses territoriales, y participación en los presupuestos también en el sentido ese, ¿no? En cuanto afectan a los territorios. También queremos seguir avanzando en eliminar los privilegios para los miembros de las cámaras. No nos gustaría que se repitiera un caso nuevo. Queremos también facilitar las iniciativas legislativas populares. Lo vimos en el tema de los desahucios y todos los problemas que tuvo. Nosotros queremos que sea más fácil que la propia gente eleve leyes y las se puedan aprobar. Queremos también introducir una figura que es curiosa, que es el tema del revocatorio por incumplimiento del programa. Aquí el ejemplo del PP sería bastante claro. Los programas son contratos con la ciudadanía, y si no se cumplen representan un fraude. Es como cuando alguien te vende una cosa, te vende la moto y la moto no funciona. Nuestras propuestas no son cerradas, porque en un proceso constituyente será necesario consensuar con el resto de fuerzas políticas, y lo que es más importante será consultar a los ciudadanos, pero no solamente las urnas, sino con consultas bastante continuas. Muchas gracias. Primer turno para Francisco Linares. Buenas tardes a todas, todos. Muchas gracias a la gente que está ahí. Francamente pensé que vamos a ser unos cuantos menos. Y siempre pues, se pone uno contento cuando ve que hay gente que todavía tiene interés por escuchar las cosas que estamos aquí hoy hablando.
al círculo muchas gracias, a Pepe, pues, como siempre, por estar aquí. Bueno, yo llevo en la vida política años, en otros ámbitos. Es verdad, desde que he dado el salto a lo que estamos hoy aquí hablando, todo lo que se me ha hablado, lo que yo escucho de esta Cámara Alta, generalmente es malo. Por lo tanto, algo que falla, ¿no? Quiere decir, posiblemente una Cámara que sí que pienso yo que es útil, sí que pienso yo que ha hecho cosas buenas, sí que pensamos mucho que hace un trabajo útil, pero me da la impresión que la gente no se entera. Y es una de las cámaras con un descrédito enorme. Los amigos, la gente que tú encuentras por ahí, a los medios. La primera pregunta que me hacen siempre es: ¿y usted cree que el Senado sirve para algo? ¿Y qué necesidad tiene usted de esto? Y me ha dado pues que pensar que qué mal se ha sacado a la luz pública el trabajo que esta Cámara Alta ha hecho desde el año 79 hasta ahora. Yo fui uno también, Antonio, de los que ejerció el voto en el año 78, tenía 18 años. Bueno, y me estrené en ese año. La verdad que la ilusión, el ímpetu, las ganas, la participación activa que hubo desde el 77 al año 81-82 fue espectacular. Aquí hay varios que estuvimos ahí. Ahí veo pues, Javier, gente que estábamos en esa época queriendo cambiar cosas, ambicionando tener órganos de capacidad que la gente pudiera ejercer el voto de una forma libre. Qué pena que ahora que hemos creado todo eso, mucha gente en el 20D desgraciadamente va a optar por quedarse en su casa. Eso realmente es triste, ¿no? ¿Hay que hacer autocrítica? Posiblemente que sí. Con esto no quiere decir que yo abogo de una forma clara, y lo he dicho en público desde hace años además, que aquella Constitución del año 78 hay que adaptarla a los tiempos. Nada puede estar siempre fijo. Los siglos empiezan y los siglos acaban. Creo que hay una voluntad conjunta de los partidos políticos todos de que hay que sentarse a hablar. Pero hablar sí, pero extirpar no. Quiero decir, yo no creo que en el mundo como ahora rige, con los horrores que hemos visto todos, la única fórmula que tienes de mantener la capacidad libre, de que los hombres libres actúen, son los órganos que tenemos. Senado por un lado, el Congreso por otro, y la libertad para que la gente vote. Y posiblemente, y me alegro mucho, Antonio, que ya hubiera esa intención de esta Cámara Alta ponerla en los tiempos en los cuales estamos. La imagen que se ha dado desde fuera, incluido yo, es que todos los partidos políticos, cuando con alguien de nuestra formación política no sabemos qué hacer con ellos, cuando a veces pasa eso, y digo todo, no digo sin la política, bueno, lo mandamos a ellos. Esa imagen desde casa, porque yo también esa imagen la tuve durante años, bueno, ¿y qué utilidad tiene esto? ¿Y esta persona por qué está aquí? ¿Qué pasa? Que ensombrece la capacidad de personas, posiblemente como ustedes dos, son personas que están, que trabajan, que asisten, que le dan vida a una Cámara que realmente tiene vida. Pero la actualización, la puesta a punto, la vuelta a la credibilidad, si la gente no tiene confianza en que esta Cámara Alta sirve para algo, a lo mejor muchos de ellos omiten incluso poner las X al lado. Encima es la única lista abierta, que digo ya desde ahora, yo soy de los que abogo que las listas deben ser abiertas todas, absolutamente, y que la gente vote a quien quiera, que saca el cómputo luego y que la gente, los que haya querido poner, que luego estén ahí. Como abogo también que el sistema electoral hay que cambiarlo, no con carácter de urgencia, con carácter de emergencia, porque sí es cierto, el compañero lo dijo ahora, que hay unas cuestiones que, bueno, que llaman al cielo. Lo que no puede ser que 500 pongan a alguien y 81.000 no. Algo aquí falla, ¿no? Pero como tenemos 4 años en los que creo que por suerte, digo por suerte, porque creo que el no tener ningún partido político una mayoría estable va a dar campo libre a podernos sentar a hablar tranquilamente, sin hacer ruido, porque es otra cosa que yo palpo fuera. La gente no quiere crispación ni quiere ruido, quiere que nosotros nos sentemos a hablar, que lleguemos a los acuerdos, tenemos una oportunidad para 3 cosas que considero yo clave.
hay que reformar la Constitución española. ¿Hasta dónde? Hasta cuando queramos todos hacerlo. No tengamos miedo a eso. Tenemos 4 años donde el Estatuto Canario se debe de actualizar a los tiempos en los cuales estamos también. Eso debe ser una voluntad conjunta de todos. Y tenemos 4 años para que el Senado, esta Cámara Alta, con la descripción que antes también José Vicente hizo, desde un punto de vista histórico, el Senado viene efectivamente del Senator, quiere decir, es la cuna de la democracia. Yo abogo por que se inste, porque se saque fuera y porque se adapte a los tiempos en los cuales estamos. Muchas gracias, Francisco. José Manuel Pereira, de Ciudadanos. La palabra. Hola, buenas tardes. Antes que nada agradecerles que hayan venido y nos hayan honrado con su asistencia. Por supuesto, Ciudadanos no puede estar de otra manera que en contra de la violencia de género y en contra de esa lacra que nos asiste, que es el terrorismo, y que somos los primeros que nos hemos puesto a favor de los dos partidos principales de este país para decirle que queremos estar y firmar ese acuerdo antiyihadista y ante el terrorismo. Contra eso yo creo que tenemos que estar todos los demócratas unidos, porque ellos lo único que quieren conseguir es que perdamos nuestra guía. Nuestra guía es la libertad y que todos podamos estar juntos y formar una sociedad mejor. Eso es lo que queremos los demócratas. En cuanto al Senado, está claro que somos el partido que más claramente ha apostado por una reforma total y absoluta. Y no nos hemos escondido, hemos dicho lo que pensamos del Senado. Les recuerdo que el artículo 69 de la Constitución dice que el Senado tiene que ser una Cámara de representación territorial. Y perdonen que incida, pero es la verdad. Y se ha demostrado que durante los años esa función de representación territorial se ha ido perdiendo cada día más. Hemos llegado a considerar una Cámara que es muy digna, que nosotros no decimos que sea digna, es muy digna en un cementerio de elefantes. Eso no puede pasar, porque nadie de los que está ahí dentro se merece ese calificativo. Pero realmente una Cámara que ha ido perdiendo cada día más poder ante una Cámara mayor que solo tenemos la visión todos los días, que es el Congreso de los Diputados. ¿Y cómo? Pues cualquier proyecto de ley que presente la Cámara del Senado puede ser abolido por los diputados, por el Congreso de los Diputados. Y eso es quitarle poco a poco el valor intrínseco que tiene la Cámara del Senado. Ahora diré la propuesta que tenemos que tener o que creemos que sería lo eficiente. Y vuelvo a repetir, esta Cámara es una Cámara que nos tiene que representar a los territorios que conforman España como nación. Y de verdad que eso no ha pasado. Por otro lado, se habla aquí, y es un tema que yo incido porque es verdad, desde el momento que la Cámara cuesta 1 euro y esa Cámara no sirve, ya es cara. Hay 59 millones de razones para decir, hay que reformarla. Pero no hay que reformarla por reformarla, sino reformarla para darle un verdadero criterio. Nosotros proponemos, y es una de las promesas que se hizo desde el principio y no nos hemos escondido, que cambiar este Senado, que por supuesto hay que hacerlo con un cambio de la Constitución, que para eso necesitamos las 2/3 partes. Este cambio no lo queremos hacer sin que haya un gran consenso por parte de todas las fuerzas políticas que estén representadas en el arco parlamentario. Porque nosotros, la palabra principal que vamos a utilizar siempre es consenso. No creemos en las disputas, sino creemos en ponernos de acuerdo todos. ¿Y cómo se pone de acuerdo todos? Pues nosotros creemos que es mucho más eficiente que esta Cámara esté formada por los presidentes de las comunidades autónomas y de las ciudades autónomas que son Ceuta y Melilla. ¿Por qué? ¿Qué mejor que un presidente de una comunidad autónoma para saber realmente sus problemas, los problemas que atañen a su región? ¿Y qué manera más directa de tratarlos con sus iguales? Porque desgraciadamente, y lo vi en una entrevista hace poco, cada vez que un presidente de una comunidad autónoma va a hablar en la Moncloa, con el presidente que sea, me da lo mismo que sea del PSOE, que sea del PP, parece que no están hablando de igual, de tú a tú. Pues la Cámara que nosotros proponemos se hablarían de tú a tú. Y sería una Cámara donde se pueden discutir muchas cosas, la financiación territorial, entre otras. ¿Por qué? Porque incluso el Congreso de los Diputados se están discutiendo temas ahora mismo y en el pasado
que son temas territoriales. Y eso no puede ser. Eso es quitarle la razón de ser de una Cámara que se creó para dar representación a las regiones. Por otro lado, se ha comentado aquí que las democracias que llevan más tiempo y que mejor lo están haciendo, tienen una Cámara de alta representación. Ahí hay un grave error. Alemania no pasa esto. Alemania tiene una Cámara donde hay una representación de los landes, que es lo mismo que nosotros pedimos aquí. Una representación de los landes, donde van los presidentes de los landes, ¿no? Que es así. Y eso, ellos se ponen de acuerdo, es más, se ponen de acuerdo con una rapidez que aquí no hemos conseguido en el Senado. Nunca lo hemos conseguido en el Senado. Por otro lado, Inglaterra, que es la cuna de la democracia, la Cámara de los Lores, está súper criticada. Y hay voces para acabar con ella. Y acabar en la misma medida que se puede acabar con aquí el Senado. Lo que queremos es que se pongan a trabajar, que nos pongamos a trabajar. No puede ser que el Senado siga siendo un sitio donde la gente lo vea como donde hay gente que no va a trabajar. Si yo estoy convencido de que la gente que está en el Senado está trabajando, pero no les luce el trabajo. Que no les luce el trabajo porque cada iniciativa se ve parada por la iniciativa que tiene el Congreso de los Diputados. El Congreso de los Diputados se ha comido el Senado. Y eso es una realidad. Y si no lo quieren ver, pues no lo quieren ver. Nosotros abogamos porque si gobernamos, intentar crear una comisión de jefes o presidentes de las comunidades autónomas y de las, como dije antes, de las dos ciudades independientes. ¿Para qué? Para eso mismo, para que entre ellos se pongan de acuerdo. Yo estoy convencido, de verdad estoy convencido, que un grave problema que ahora mismo tenemos en España se hubiera resuelto si entre ellos hubieran hablado. Muchas gracias, Joan. Creí que no que lo iba a decir en estos debates. Vamos magníficamente de tiempo. A ver si no se tuerce. Segundo turno para Antonio Alarcón, del Partido Popular. Muchas gracias. Muchas gracias, Juárez. Vamos a ver. Evidentemente es difícil, después de oírnos a todos, no dedicarnos a respondernos a todos. Con lo cual, hablar del Senado se va a empezar yo no lo pretendo, pero no me va a quedar otro remedio, porque como no hay réplica, ya nos avisó, con muy pocas réplicas, tengo que aprovechar. Han dicho cosas con mis compañeros, por cierto, a todos les deseo suerte en la elección, a todos. Yo ni vivo, bueno, primero no tengo trompa. Yo no sé qué elefantes están hablando, porque yo, que solamente he estado en el Senado, no tengo trompa. Y están hablando de la muerte de elefantes, de no sé cuánto, de no sé qué, unas cosas rarísimas. En el Senado están lo que los ciudadanos quieren que estén, no los partidos. En el Senado están los que los ciudadanos quieren que están, igual que en el Congreso de los Diputados, igual que en el Parlamento Canario. Es verdad, con una ley electoral que habrá que reformar, refórmese. Hablemos, por cierto, aquí en Canarias nosotros hemos querido reformarla y hay algún partido que lleva gobernando mucho tiempo que no la ha querido reformar. Pero no voy a entrar y tú más, porque no me interesa. A mí me gusta y tú menos. Cuanto más estemos de acuerdo, mejor. Y cuanto mejor funcione y gobierne quien gobierne, mejor. Después se ha dicho aquí que, claro, que evidentemente el Senado es menos conocido. Y es menos conocido per se. Pero debemos de saber todo. Por cierto, querido compañero de Ciudadanos, Juan Manuel, yo he visitado oficialmente el Senado alemán. José Manuel, perdón. Ya me confundí, no solamente con Podemos, me confundo en los nombres. Mire, yo he visitado oficialmente el Senado. No sé si usted quiere ser senador para que desaparezca el Senado o quiere ser senador para que el Senado lo reformemos. Porque usted quiere quitar el Senado, pero quiere ser senador, usted no, su partido, y curiosamente me llama la atención, que es muy legítimo, por la sustitución de un órgano nuevo que está representado por un presidente de la comunidad autónoma, que por cierto no tiene por qué ser el presidente que su partido sea el más votado, con lo cual le está gustando a los ciudadanos que aparte de que estén los presidentes que están, por cierto, y Tomás no me gusta, en la última época de Zapatero, en los últimos años no se reunió nunca la comisión, pero es que no voy a entrar Tomás, pero como se dice y no hay réplica, lo tengo que soltar. Por cierto, ya hay una comisión de presidentes, y a la vez los ciudadanos tenemos la posibilidad de tener más democracia teniendo senadores que tiene que ver con la configuración, que voten los ciudadanos, que no tiene que ver con la configuración de los presidentes. Y si quiere hablamos qué significa quién es el representante, el presidente de la comunidad autónoma, el representante legítimo de la comunidad. Pero no es menos cierto
que puede ocurrir que sea, curiosamente puede ser el Senado todos de un mismo partido. No, yo creo que a los ciudadanos dirán lo que digan los ciudadanos, pero los ciudadanos hay que dar la oportunidad que tengan una comisión, que por cierto es de coste cero, es que si no estaría bueno, de presidentes autonómicos, y después que haya un Senado, reformado o no, valorado en su justa medida, y por cierto buscando la complicidad de los ciudadanos por los medios de comunicación. No se puede hacer por otra vía. No sé si ustedes conocen otra. Con lo cual es lógico además también en España que el Congreso de los Diputados per se tenga más apetecible a los medios de comunicación de transmitir. Y después debo decir, porque el Senado tiene misiones únicas de la democracia española. No es menos cierto tampoco que una de las misiones únicas que tiene es la intervención de las autonomías en caso de incumplimiento de la ley, solamente en el Senado. Pero es que además el Senado no solamente no tiene por qué, dijiste abolir, querido Juan Manuel, que el Senado, José Manuel, el Congreso abole. ¿Cómo va a abolir? Sí, José Manuel, sí. Entonces, si cree que tiene trascendencia de discusión, yo le pido disculpas, pero yo te lo pido. Entonces, yo no llego a entender cómo hagamos esto que estamos intentando claramente decir. Y además tiene misiones únicas. Vamos a ver. Cuando en el Senado, que por cierto, querido José Vicente, en el Senado se ha votado por unanimidad, en el caso concreto que les hablo, que llevo 8 años, 5 leyes. Y una de ellas la llevé yo, que es la de educación. Y otra, la de I+D+I y de la ciencia. Y por cierto, de las 36 leyes que se han votado, hay 7 que han votado 4 partidos también aparte del PP. Luego no es verdad, y no entremos por ahí, de que solamente con el Partido Popular. Por cierto, que representa a la mayoría de los ciudadanos que votaron, que es la mayoría en este momento. Y no por eso se tiene la razón, porque la razón no es democrática ni la verdad tampoco. Podrá coincidir. Solamente da legitimidad y es muy importante que la dé. Pero ahí hay interpelaciones. Hay mociones. Las mociones son de obligado cumplimiento del gobierno, que no las enmienda ni las abole, porque las abolir no pueden, el Congreso de los Diputados. Tiene una visión fundamental del 155. Es Cámara de la Ciencia, es Cámara territorial. Y nos hemos dado los españoles que elijan, que propongan y ratifiquen a 3 miembros del Poder Judicial y a 3 miembros del Supremo. Hombre, le hemos dado, el legislador le ha dado al constituyente una enjundia importante que tenemos la obligación entre todos de reformar, que si tiene que reformarse, se reforme, totalmente de acuerdo, hacerla a los tiempos mejores, pero que es importantísimo que exista, creo que exista, una Cámara de segunda lectura, que no será de segunda lectura la reforma, que será de primera lectura de forma clara. Y hay otra cosa, hay otra prerrogativa importantísima, que es los grupos territoriales, que no tiene el Congreso de los Diputados, que permite que los grupos territoriales de comunidades, de sitios, con el número determinado de senadores, tengan derecho a actuar directamente en todo lo que tenga que ver con ese territorio. Con lo cual creo que tiene enjundia, hay que reformarlo. Es absurdo, creo que no es bueno que haya una comisión de presidentes y a la vez que no haya Senado, porque le gustamos a los senadores, a los ciudadanos, la posibilidad, y lo que tenemos que hacer entre todos es ayudar a que funcione mejor, que sea una Cámara de primera lectura y que entre nosotros nos despreciemos que tener edad es el elefante, porque nosotros pensamos que todas las edades del hombre son protegibles por igual y que nunca se puede despreciar el talento, esté donde esté, en el sexo que esté y en la edad que esté. Muchas gracias, Antonio. José Vicente González, profesor. Sí. Cuando me refería a que en general las leyes, salvo alguna excepción, faltaría más, se aprobaban solo con los votos del Partido Popular, no he dicho que no me he equivocado. Ha habido excepciones. Por ejemplo, fíjense, los presupuestos generales del Estado, hubo 1.700 enmiendas, por ejemplo, y no fue aprobada ni una enmienda a los presupuestos generales del Estado. O sea, con esto acabo de este tema, ¿no? Yo ahora empiezo a entender algunas cosas. Empiezo a entender por qué Ciudadanos quiere suprimir el Senado. Está clarísimo, ¿no? Hay un desconocimiento total de lo que es el Senado. Yo voy a ver si intento convencer al representante de Ciudadanos, porque es que, la verdad, has dicho cosas francamente preocupantes, muy preocupantes. Has dicho que los presidentes de las comunidades autónomas hay que meterlos en el Senado. Es que están en la Comisión General de la Comunidad Autónoma. Están los presidentes de las
comunidades autónomas en la Comisión General de las Comunidades Autónomas. Dijiste los jefes, bueno, son los presidentes de las comunidades autónomas. Por otro lado, te quiero recordar que sí representan los territorios. ¿Cómo has dicho que no representan los territorios? Los 58 senadores autonómicos son representantes de los parlamentos autonómicos. ¿Eso no tiene una representación importante? Por supuesto que la tiene. O sea, ni es verdad que los presidentes de las comunidades autónomas no estén en el Senado, que sí están. Otra cosa es que el Partido Popular no ha convocado la conferencia de presidentes. Eso es correcto. Solo se convocó en esta legislatura una vez al principio. Claro, para el Partido Popular, al tener mayoría absoluta, cuanto menos reuniones mejor y cuanto más rápido todo mejor. Pero sí existe la corriente que le recuerdo a Antonio Alarcó, que fue creada por el gobierno socialista y que se reunió bastantes veces. Yo recuerdo en la legislatura 2004-2008 conferencia de presidente interesantísima, donde iba el ministro de una ley correspondiente, donde iba el presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Luego, que quede claro que sí están los presidentes de las comunidades autónomas. Lo que sí te quería también comentar es que no es un cementerio de elefantes. Otra cosa es que haya cada uno con su ética. Yo te puedo contar, desde el punto de vista personal mío, que cuando yo fui al Senado, yo era cirujano, era profesor de universidad, tenía la pensión ya ganada y ganaba menos dinero en el Senado que en la cirugía. O sea que no vamos a generalizar. Hay casos y casos. Respetemos la trayectoria de cada uno. Di nombres y apellidos cuando hay elefantes, pero no metas a todos en el saco, porque hay muchos senadores en general con una vida digna y con su vida resuelta cuando vamos al Senado y dejamos nuestra profesión, o en parte nuestra profesión, para hacer un servicio a los demás. Yo de Podemos sí que le quería decir algo, ¿no? Habrá que decirle a todos los ciudadanos de las Islas Menores de Canarias que Podemos se va a quitar al senador insular. Que es evidente, ¿no? Si disminuyen los senadores a 70, le vamos a quitar a los senadores de las islas que han tenido una labor fundamental en Canarias, el senador de La Gomera, de La Palma, de la isla. Vas a quitarle el senador a las islas, porque si pones 70 y haces un reparto, disminuye. Yo no creo que sea el problema el número de senadores, el problema es la función. Y luego has dicho otra cosa que también, a mí me ha dejado un poco preocupado, ¿no? Que sean representantes de los gobiernos autónomos. Cuando está tan cuestionado el Senado, cuando hay casos de senadores de comunidades autónomas que no pasan las urnas, como nosotros hagamos un cambio en el Senado, que haya senadores que pasamos las urnas en elecciones generales y senadores elegidos a dedo por los gobiernos autónomos, ahí sí que vamos a desprestigiar más el Senado. Nosotros, en el Partido Socialista, decimos, y que conste que en una época lo estuvimos dudando, nosotros decimos que todos los senadores tienen que pasar por las urnas, para que todos estén legitimados. El senador es un cargo electo. De ninguna manera nosotros no vamos a colaborar en esa pantomima. El senador tiene que ser electo, igual que el diputado tiene que ser electo. Desde el momento que Podemos diga que son elegidos por los gobiernos autónomos, pues claro que pierde bastante poder el Senado. Yo quería aprovechar para recordarle, Antonio Alarcó ha dicho algunas funciones del Senado, yo me voy a permitir recordarle a Ciudadanos y a Podemos, y también a Coalición Canaria le tengo que decir algo, ¿no? Y me disculpas, pero te lo tengo que decir. Dijiste que el Senado está desprestigiado, que no sabemos, que cuando hay alguien no se sabe qué hacer con él. El Coalición Canaria envió a Miguel Serolo al Senado. Eso está clarísimo. Y Miguel Serolo no presentó nada en 4 años. No presentó nada. Senador de Coalición Canaria, fue enviado al Senado. Y fue enviado al Senado y hizo algo que nosotros queremos suprimir. Queremos suprimir el aforamiento absoluto. Muy pocos casos de aforamiento debería haber en España. Lo que no puede ser es que un alcalde que presuntamente tiene unos temas pendientes de la justicia vaya al Senado para dilatar el proceso. Eso es lo que no puede ser. Estamos en contra del aforamiento. Creemos que el aforamiento en pocos casos solo debe ser cuando el diputado y el senador se defienden ante la justicia porque es acusado por hablar mal de otro, que es realmente lo que hizo el aforamiento en la República.
Juan Negrín en 7 casos fue juzgado por criticar a otro. Entonces, yo creo que ahí no podemos colaborar en echarle más al Senado, sobre todo en el caso de Coalición Canaria, que es un caso que todo el mundo comentaba, yo lo veía allí, y eso es así. Entonces, las funciones del Senado, aparte de la labor legislativa, porque es una Cámara legislativa que hace leyes en segunda lectura, y no es verdad que luego el Congreso las quite, no es verdad, eso también lo podemos discutir, salvo excepciones, todo lo que apoya al Senado se respeta en el Congreso, para que lo sepan también, salvo grandes excepciones, todo en la práctica se apoya. Luego aprobamos los presupuestos generales de Estado, pero es que los vetamos también. Yo viví algún veto en la legislatura octava de vetar los presupuestos y devolverlos al Congreso. Nosotros lo que queremos es vetar los presupuestos, pero con un texto corregido, y que el texto, cuando llegue al Congreso, el Congreso lo acepte, y entonces el Senado tendrá poder. Pues muy bien, ya después sí. Pues muchas gracias, José Vicente. Manuel, vamos a condiciones. He nombrado aquí al Senado romano como la cuna de la democracia. El Senado romano más bien era una aristocracia censitaria que, bueno, aceptemos que es la cuna de la democracia, pero también era la cuna de las cuchilladas, ¿no? Si no, que le pregunten a César, ¿no? Me preocupa cuando la Coalición Canaria admite que hay veces que mandamos a algunos al Senado porque no sabemos qué hacer con él. Pero todavía me preocupa más cuando se manda a alguien para blindarlo, como estaban comentando ahora, ¿no? Cuando Arcó dice que solo cuesta €1,20 a cada ciudadano, le parece poco, 59 millones. No sé, cada uno tendrá su escala, pero es que sea poco, sea mucho, los políticos tienen que dar también una muestra simbólica de que el ahorro no lo tienen que hacer solo las familias, ¿no? Y los trabajadores, sino que todo el mundo tiene que estar por la labor. Nosotros pretendemos ahorrar con el modelo que presentamos, no solo por la reducción de los miembros, sino por la reducción de los sueldos y de las prebendas. Es curioso que aquí los dos que están más a favor del Senado son los que han estado en el Senado. No sé, podríamos pensar mal. Dicen que el bar tiene unos gin tonics súper baratos ahí, que se vive bien. Parece como que el Senado no te deja ver el bosque cuando estás allí dentro, y lo del cementerio de elefantes todo el mundo lo entiende, pero los que están allí no lo entienden. Y no tiene nada que ver con la edad, lo del cementerio de elefantes. Lo niegan, pero luego ponen ejemplos de senadores que no han dado congo. Vamos a ver, ahora con la ley de transparencia pues será más evidente cada vez quienes no hacen nada, y todo el mundo sabe que ahí hay gente que vive la vida loca, ¿no? El Senado. Yo le pregunto a Arcó, usted, no sé si el Senado le exige tanto trabajo, ¿va a seguir también de concejal en La Laguna, como docente, como médico, con todo lo que exige el Senado, que hay que trabajar muchísimo ahí? Pues que usted se ha comprometido hace 6 meses con los ciudadanos de La Laguna en ser concejal. No sé si va a romper ese compromiso, ¿no? Pero bueno, a mí lo que me parece curioso es que los que han estado de senadores son los que lo defienden a muerte. Muchas gracias, Francisco Linares. Bueno, yo indiscutiblemente no voy a entrar a hablar en los temas, en lo personal, porque creo que a eso aquí no estamos, ni me gusta hacerlo, ni creo que debemos hacerlo. Y no retiro ni una coma de lo que dije antes, que dije, todos los partidos políticos hemos cometido algún error de enviar a algunas personas que posiblemente no tenían por qué haber estado ahí. Y no retiro ni una coma. No dije nombre, porque creo que tampoco es eso hoy aquí venir a decir A, B o C. Si eso suena raro, pues bueno, eso creo que es la verdad. Y transparencia, te lo digo, de una forma abierta aquí. Además creo que cuanto más capacidad se le dé efectivamente a que los partidos políticos elijan a las personas que están ahí, ahora son 50 y tantos, si no fueran 50 y tantos, sino 100 y pico, más tapadera de compromisos políticos habría. Y eso es malo. Por eso yo creo también, lo que alguien antes comentó, que ojalá fueran listas abiertas todas. Y que las personas que estén ahí sean pueblos que digan quiénes están. Porque creo que tiene un peligro innato. Y no digo siglas políticas, digo todos los partidos políticos deben tener la menos capacidad posible de elegir a dedo a las personas que estén ahí. Con esto tampoco digo
que todas las personas que estén allí, que el partido político los haya puesto, vayan como a simplemente cumplir. Hay gente también que ha sido muy útil y que ha hecho un trabajo muy activo durante 4 años. En cuanto a los tiempos y que sea compatible con otras cosas, yo tengo un ejemplo siempre, que es lo que el señor Ricardo Melchor hizo durante 4 años. Fue un senador muy activo, con un trabajo intenso, con un trabajo muy serio, y fue presidente del Cabildo Insular durante 4 años. No creo que sea ni de edad, ni de tiempo, coincido con lo que Antonio dijo, los años no obedecen para nada, las aptitudes sí. Yo podríamos dar algún nombre a lo mejor de algún senador muy joven que haya tenido un trabajo en el Senado serio durante estos 4 años. Por eso, insisto, en la aptitud, en el trabajo y en el compromiso en el cual está. Yo, tal vez sea un poquito ingenuo, pero sigo pensando y confiando que la mayoría de la gente que estamos en la vida pública estamos como servidores públicos, que hemos dejado un tiempo nuestra actividad, en mi caso las clases, en otros casos otras actividades, para ser servidores públicos durante un tiempo. Lo que nos podemos sembrar es de duda y de corruptela todo, porque no es eso así. Yo creo que mayoritariamente esto está limpio, y que la mayoría de la gente que estamos ocupando cargos públicos estamos haciendo como mejor podemos hacerlo. Nuestros aciertos, con nuestras sombras, con nuestras cosas buenas y malas, pero no sembrar ese ambiente de corruptela que hace que ciudades como las que estamos ahora, en las elecciones últimas, ni el 50% fue ejercer el voto. Eso es triste. Y eso creo que es un dato sangrante a la democracia. Sí que creo que hay que ir a los malos, a los que interpretan la vida pública para su uso personal, para los que están en la vida pública para el egocentrismo. Eso sí que es malo. Y eso lo tenemos que extirpar, todo, en la sigla política en la cual estemos. Yo soy defensor a ultranza que el Senado es muy útil y sirve para mucho. Pero según escucho hablar a las personas, que por supuesto son más doctas que los que estamos aquí porque llevan años allí, pienso que mal hemos explicado esto siempre. Porque el sentir que la calle tiene en nada tiene que ver con esas funciones, con ese trabajo, con todo lo que se ha hecho en el Senado durante tantos años. La gente, estos días que yo hablaba sobre eso, ni siquiera sabe que es la única Cámara que tiene derecho al veto. La gente ignora todo esto. Es más, muchos jóvenes, que es la cuna de lo que estamos hablando, porque habrá muchos jóvenes esta vez, creo que son más de 15.000 jóvenes los que van a estrenar el voto dentro de 20 y tantos días. Yo creo que tenemos que ilusionar eso también. No podemos vender constantemente que esto está podrido por los 4 costados. Sí que insisto, lo que está podrido hay que ir por él. Y lo que tiene cáncer hay que extirparlo. Sea quien sea, ¿eh? Hay que hacer una denuncia pública, porque está manchando a la dignidad de muchas personas que están haciendo la vida pública y que han quitado mucho de su trabajo y de su vida para servir. Que sí coincido contigo, Antonio, es el mejor oficio que uno puede tener, ser servidor público. Y cuando se cometen errores, porque somos humanos, se pide disculpas y punto. Mira, yo siempre digo, en el Senado, en el Congreso o donde sea, la pata se puede meter las veces que haga falta, pero que en la mano la meta, ese es por el cual tenemos que ir. Y acabo que es verdad que estos 4 años en esta Cámara pues han habido algunos espectáculos que han repercutido en que a todo el colectivo se le haya metido en un órgano, en una, digamos que forma única, porque hay que perseguir, filtrar y llevar más control sobre los dineros públicos. Y en eso tenemos que intentar hacerlo todo. Acabo defendiendo la limpieza de la vida pública y creo que el Senado es una Cámara útil, pero insisto, reformada consensuadamente por todas las fuerzas políticas. Muchas gracias, Francisco. José Manuel Pereira, ciudadano. Sí. Bueno, antes que nada, yo no he dicho, porque dije a continuación que estoy convencido que toda la gente que está en el Senado hace un trabajo dignísimo. Lo dije yo. Lo que parece que no han oído es que lo que se oye y lo que el pueblo transmite es que es
llámenlo como quieran, pero la gente dice que es un elefante, un cementerio de elefantes. No lo digo por nadie que está aquí delante, lo digo lo que dice. Y he dicho a continuación que estoy convencido que hace un trabajo digno. En respuesta a lo que me preguntó el señor Alarcón, pues sí, claro que queremos entrar en el Senado, pero queremos entrar en el Senado para reformarlo desde dentro, porque desde fuera no se puede reformar. No se puede reformar, porque entre otras cosas se necesitan 2/3 partes para hacer la reforma. Y queremos convencer a los señores senadores que están dentro de que una reforma sea efectiva para poderla hacer. Y convencerlos desde dentro, no desde fuera haciendo ninguna algaraca. Por otro lado, efectivamente sabemos que hay una comisión de presidentes de comunidades autónomas. Pero nosotros no queremos que esa comisión sea a la llamada de nadie. Queremos que tenga su agenda y queremos que tenga una agenda, crear ese consejo para que tenga una agenda y que sea regularmente una cámara que realmente tenga funciones territoriales. Eso es lo que queremos. Esa es la gran virtud, por así decirlo, del cambio que nosotros estamos pidiendo. De que no tiene por qué, y además eso lo dice usted, no, es que se lo he llamado 2 veces. Parece mentira que en este periodo de tiempo, no, eso tiene que ser regulado, para que entre todos se puedan poner de acuerdo los presidentes de las comunidades autónomas y de las Ceuta y Melilla. Por otro lado, no estamos sería, si no quisiéramos ir al Senado, estaríamos en contra de la ley, ¿no? Y que hay unas reglas del juego y nosotros somos los primeros que queremos acudir a esas reglas del juego. Y lo voy a repetir, no se puede hacer ningún arreglo desde fuera. Tenemos que estar dentro para poder hacer ver a nuestros coetáneos senadores. Y estaremos trabajando hasta el día que el Senado deje de existir. Y eso se lo puedo asegurar. Pero estaremos trabajando en la línea de intentar que el Senado desaparezca y se cree un consejo de lo que dije, de presidentes de las comunidades autónomas. Muchas gracias. Creo que ha sido corto, ha sido corto tanto el representante como el de Ciudadanos. Antonio Alarcón, vamos bien de tiempo, tenemos un turno más. Vamos bien, ¿no? Sí. Bueno, Adelante, por favor. el tema del Senado, yo creo que como este es el último turno, ¿no? En principio sí. Bueno, tengo la obligación entonces de contestar. Me han nombrado en algún lado, me agrada mucho. Si vamos bien, podemos dar un turno. Me agrada que me nombre, yo aprendo mucho de las críticas siempre. Vamos a ver, con respecto al tema de si tengo compromiso o no con la laguna, absolutamente. Con el tema de si tengo dedicación, yo nunca he vivido de la política, no vivo de la política ni viviré de la política. Llevo 13 años en esta noble actividad, no oficio, sino actividad voluntaria. Aquí todos los que estamos voluntarios, no tenemos derecho ni a llorar, y si lloramos que no se nos note porque si no hay que irse. Yo me levanto a las 6 de la mañana, tengo esa mala costumbre, y nunca me he acostado sin estar cansado. Eso tiene un límite. Yo soy una persona normal, soy el quinto de 6 hermanos, he heredado todo lo de mi hermano el mayor, o sea, yo no me he saltado ningún escalón. Lo que pasa es que hay gente que le gusta una cosa que es no levantarse a las 6, porque es legítimo, y acostarse sin estar cansado. Y yo hago lo que creo que debo de hacer. Y hago bastantes cosas, unas bien y otras mal. Pero es voluntario también, con lo cual, mi compromiso, yo no he dejado nunca nada. Pero tampoco tengo sueldo. O sea, yo tengo el sueldo de senador. Es un sueldo muy digno en un momento en donde hay 4 millones de parados, y es verdad. Es el sueldo de los senadores más bajos de Europa. Bien, pero es muy digno. Y yo, de catedrático en exclusiva, como soy con no sé cuántos trienios, porque llevo 39 años, pues tengo el sueldo el doble. Te lo digo para que lo sepamos. ¿Qué quiere decir esto? Que no tiene ningún mérito, pero que uno está comprometido con el humanismo activo. Es lo que hacemos nosotros. Y con la única satisfacción del deber cumplido. Y nos equivocamos muchísimas veces. Por cierto, cuando nos equivocamos siempre pedimos perdón. Y no solamente de esto, y si de alguna equivocación nuestra alguien ha salido perjudicado, yo otra vez aprovecho para pedir perdón, porque nosotros nos equivocamos como gente normal. Lo que nunca somos negligentes. Yo hago exactamente la política como pero, seriamente.
bien, mal, regular, y a veces hasta te equivocas. Pero no cambio de una cosa para otra. Con lo cual, sí a La Laguna, porque he querido ir y me ha puesto mi partido, y los ciudadanos me han votado con el Partido Popular lo que me han votado, estoy en la posición, y en el Senado como estoy. Y yo en el hospital estoy de jefe de servicio en funciones y doy docencia, y llevo 9 años sin cobrar ninguna peseta. ¿Tiene mérito esto de una religión? No, pero tengo que contar lo que es, para poder entendernos todo lo que estamos haciendo. Con respecto a lo del tema de la Cámara, que se dijo antes, en democracia no puede haber privilegios, hay derechos. Otra cosa es que hay gente que se salta la ley. Y antes tocó a alguien lo de aforados. Yo creo que este país tiene muchos aforados. Pero tiene muchos aforados no porque la gente quiere un privilegio de ser aforado, sino porque la legislación vigente que nos hemos dado entre todos lo ha creado. Pero me gustaría dar un matiz de aforado. El aforamiento que nace para algo concreto, para defender la actividad política y no ser interpelado, no ser parado en la actividad política, primero tiene que ser juzgado siempre en el Supremo. Que yo sepa, en el Supremo, con lo cual hay una instancia que ya la pierde, siempre el aforado. Estoy a favor de que se reduzca el aforamiento. Pero el aforamiento no es un privilegio, y no para, alguien dijo aquí, para que la justicia se retrase. O sea, como decirle a los jueces que están para que se retrasen. Yo creo que tenemos unos magníficos jueces profesionales con muchísima vocación, que hacen una labor enorme y además con un sueldo no muy alto. Con lo cual, no pongamos en tela de juicio también el Poder Judicial. Lo que pasa es que el aforamiento, que nace para lo que nace, le quita la primera instancia a la persona que tiene un problema político. No le pone, es que parece que da la sensación de que el Supremo es alguien que va a decirle, como eres aforado, que oye, este no le va a hacer nada. Pero por Dios, y el que esté en el aforamiento legítimo, y si hay que cambiarlo, se cambia, para enlentecer. ¿Cómo va a enlentecer? Porque un señor que tiene un problema jurídico que va a primera instancia y después va al Supremo, al último paso, con lo cual tiene varias instancias. Quiero decir con esto que debemos valorarlo en sí. Y yo me gustaría insistir mucho en lo de la actividad política. Yo creo que en todos los partidos políticos mayoritariamente hay gente honrada, que se levanta por la mañana con la única intención de voluntariamente preocuparse con aciertos y con no aciertos de los demás, sin ser una religión, de todas las ideologías. ¿Qué nos ocurre? Y eso se lo digo a Francisco Linares, al cual conozco hace mucho tiempo. Claro que tiene una mala percepción de los ciudadanos, tiene una mala percepción de todos nosotros. Es más, esto que estoy contando yo hay mucha gente que no se lo cree, con lo cual partimos con ese hándicap. Claro que es verdad, nos lo hemos ganado a pulso. Pero entonces, ¿qué hay que hacer? Pues que vengan a la política los mejores. Los mejores no son los que más tienen más títulos y más carreras y más idiomas, más guapos, más guapas, no. Los mejores son aquellos ciudadanos comprometidos, íntegros, taxistas, médicos, ATS, periodistas, curas y lo que sea, que quieren ir voluntariamente, que tienen sentido común, quieren transparencia y se quieren indicar a los demás sin ningún beneficio. Y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer entre todos. Y alguien tocó a los jóvenes, alguien tocó a los claro. O sea, los jóvenes que nos están viendo, que nos oyen, primero, nos creen poco, y segundo, dice, ¿cómo voy a ir allí si mi padre está diciendo que somos unos ladrones? Y yo creo profundamente en la democracia, el sistema menos malo de los que hay. Segundo, lo que da es legitimidad. Entonces, en democracia no es posible articularlos sin partidos. Y los partidos no es posible articularlos sin personas de políticos. ¿Qué hay que hacer? Exigir transparencia permanente. Sin duda, sin duda. Y yo creo de verdad que se ha sido lento y no se ha reaccionado bien, contundentemente, con factores como la corrupción, que la hay, que no es estructural de los partidos, sino que es de las personas. Y las personas, unos son corruptos y otros no. Y mayoritariamente no. Y puesto así, creo que lo debíamos de reivindicar entre todos, para no justificar nada. Yo no vengo en política, cuando yo entro en política, entro hace 13 años, como digo. No, ¿qué voy a buscar en la política? La satisfacción de poder colaborar, de poder dar lo que uno estima oportuno que puede dar a una sociedad que le ha tocado vivir y comprometerse, y es transitorio, y ahí estamos. Y por cierto, yo creo que es muy importante los tiempos. Estamos empeñados todos que los tiempos jurídicos, los tiempos políticos y los tiempos periodísticos tienen que coincidir. Y cuando hacemos coincidir esos tres tiempos, que son tres tiempos distintos, nace la frustración y la desinformación. Y eso nos engendra problemas a todos. Dicho eso, mea culpa por los errores y fallos importantes que se pueda tener en la actividad política. Muchas gracias, Antonio. José Vicente González de Burgos. Sí, aquí se ha tocado un tema que creo que es importante también si queremos dignificar y apoyar el Senado, que es la dedicación al Senado.
La legislatura 2004-2008, que ha citado ahora a Ricardo Melchor, presidente del Cabildo, yo coincidí con él. Yo era consejero del Cabildo en la oposición y él era presidente del Cabildo esos 4 años. Sinceramente yo digo que un presidente del Cabildo no debe ser senador, ni puede ser diputado, porque si queremos dignificar el Senado, si queremos dignificar la política, vamos a darle a una persona un cargo, sobre todo cuando es de gobierno. Ya en la oposición podemos valorarlo, a lo mejor puede ser hasta conveniente. Pero yo creo que el alcalde de La Orotava, y lo vas a comprobar si llegas al Senado, verás que no es compatible con ser senador. Ni vas a estar en La Orotava, ni vas a estar en el Senado. Ricardo Melchor, que lo acabas de decir, yo no tengo los datos aquí, tendría que ir a la 8ª legislatura. Apenas lo vi subir a la tribuna, no defendió leyes, no hizo propuestas. Él iba, claro que iba al Senado, tampoco iba todo lo que habría que ir. Luego yo, sinceramente, que viajaba con él y muchas veces coincidíamos, yo no veo que el presidente del Cabildo en este momento, con la importancia que tiene el Cabildo Insular de Tenerife y el trabajo que tiene, yo no veo que sea conveniente que sea senador, es mi opinión. Pero tampoco veo a un alcalde de una ciudad importante como La Orotava en el Senado, tampoco lo veo. Esa es lo que yo creo. Yo creo que en principio, en general, la política debe ser con dedicación a un cargo. En segundo lugar, de esta manera no ninguneamos a los militantes de los partidos, porque este es un problema que tenemos, sobre el que podemos hablar, la falta cada vez mayor de democracia interna, en el sentido que cada vez los militantes en algunos partidos no participan en la elección y se pueden sentir ninguneados. ¿Por qué tal tiene 2 o 3 cargos y otras personas que valen ninguno? Entonces, yo en principio, Senado y Congreso de los Diputados, de verdad, dedicación exclusiva, incompatible con un cargo de gobierno tan importante como ese. Otra cosa importante del Senado, que habrá que explicar mucho de aquí al día 20, es la única institución que participamos en elecciones con listas abiertas. El Senado tiene una grandeza en ese sentido, que tanto luchamos por las listas abiertas, que un ciudadano puede ponerle una cruz a un candidato de un partido y a un candidato de otro partido. En el caso de Tenerife no puede superar 2 votos, 2 cruces, pero el Senado tiene esa ventaja, esa grandeza, que es la lista abierta, si hablamos de progresar en democracia. Y luego la cantidad de temas, que yo lamento citar al representante de Ciudadanos, la cantidad de competencias que tiene el Senado en momentos importantes como el que estamos viviendo ahora en Cataluña, que es el problema más grave que ha habido en nuestra democracia desde la muerte del dictador. Fíjense que el Senado puede adoptar medidas para obligar a las comunidades autónomas al cumplimiento forzoso de sus obligaciones constitucionales y legales o prevenir su actuación cuando atente gravemente contra el interés general de España. Artículo 155 de la Constitución, que ahí está como algo que ojalá no haya que recurrir. Pero es más, fíjense, el Senado puede autorizar, y no el Congreso, es una competencia del Senado, puede autorizar a la disolución de corporaciones locales, de ayuntamientos, cuando hay una gestión dañosa para los intereses generales que suponga un incumplimiento de sus obligaciones constitucionales. Eso también lo puede hacer el Senado en cuanto a los ayuntamientos. Yo creo que hay muchos temas que quizás no los conozcamos. No voy a relatar ahora todo el trabajo que se hace en el Senado en lo que es el control del gobierno. Nosotros controlamos el gobierno, al presidente del gobierno y a los ministros. Y, por ejemplo, a veces las preguntas que hagamos al gobierno en el pleno del Senado, pues, tienen trascendencia si realmente... Yo recuerdo una pregunta que le hice a la ministra de Fomento, Ana Pastor, en la que le decía, no, díganos cuándo se va a construir el dique de San Andrés. Y al final dice, bueno, vamos a aprobarlo el próximo viernes en Consejo de Ministros. No digo yo que esto haya sido decisivo, pero en aquel momento sí. Y es verdad que la ministra de Fomento, y lo digo, cumplió, y eso fue un martes, el viernes el Consejo de Ministros aprobó que ya se ejecutara el proyecto del dique de San Andrés. Luego, la labor de control al gobierno es importante. Lo que pasa es que es verdad que es diferente cuando se está con mayoría absoluta a cuando se está con menos mayoría. Es verdad que los senadores no tenemos la misma capacidad de controlar al gobierno cuando estamos en la oposición, como es mi caso, que puedo hacer todas las preguntas, que cuando estás apoyando al gobierno. Entonces, yo sobre este tema creo que
que podemos avanzar un poco. Hay un tema también que a nosotros nos preocupa mucho, y es que el Senado, ya se ha dicho, elige no solo al Consejo General del Poder Judicial, fíjense que es importante, participa en la elección del Consejo General del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo. Y ahí sí que yo también veo una contradicción que habrá que resolver. Si el Tribunal Supremo es indirectamente o directamente elegido por el Congreso y el Senado y luego va a juzgar a un senador o a un diputado, pues claro que esto ha generado una desconfianza en la opinión pública. El hecho de que la sala de lo penal del Tribunal Supremo juzgue luego a senadores y diputados, y yo creo que por eso la necesidad de disminuir el aforamiento es uno de los temas más importantes que nosotros creemos que tiene pendiente esta democracia. Yo les voy a resumir muy claro. El Senado tendrá valor el día que sea una Cámara que hace leyes en primera lectura, o por lo menos en única lectura. O sea, no puede ser que sigamos con los problemas de financiación de las comunidades autónomas, esto mismo del ITE, o los problemas de Cataluña, o los problemas del AVE de Galicia a Madrid o de Madrid a Murcia. No podemos duplicar esa acción en el Congreso y en el Senado. Vamos a reservar de verdad esos problemas para el Senado, porque es la Cámara de Representación Territorial. El día que esos problemas de financiación de la comunidad autónoma, nosotros le digamos, mañana el Senado decide si se construye el túnel de Ergo con cargo a los presupuestos generales del Estado o no. Ese día los ciudadanos van a estar pendientes de lo que decida el Senado. No van a estar pendientes ahora porque evidentemente la tarea informativa del Congreso es la primera. Bueno, y yo aquí tengo que reconocer y lamentar que la dirección del Senado, del Partido Popular, no ha salido al paso de algunas cosas muy graves que han pasado en el Senado. En una ocasión un periodista hizo una foto del hemiciclo del Senado cuando todos los senadores estaban en una cámara y venían caminando hacia el hemiciclo. Entra, hace una foto con el hemiciclo vacío y eso se publica. Claro, hay que salir al paso inmediatamente a decir que eso no fue oportuno. Muchas gracias, José Vicente. Manuel González, Mauricio, de Podemos. Sí, yo quería aprovechar, hoy estamos conmemorando un día contra el machismo y me doy cuenta que somos aquí todos hombres. Yo quiero recordar que para el Senado tampoco hay número 1 y número 2, que se queden a personas, y que la compañera que va por Podemos es Marta Jiménez Jaén, que también pertenece a los movimientos sociales y no es para nada política profesional, ni creo que tenga vocación tampoco como yo. Si me admiten la broma, yo creo que ya sabemos por qué hay paro en España, porque Alarcón tiene cogido casi todos los trabajos, por lo que ves. Yo alabo su capacidad de trabajo, pero igual debería dejar algo por los demás también. Nosotros cuando Podemos, en cierta manera, éramos 15M y nos decían que nos convirtiéramos en partido y que nos presentáramos a las elecciones y tal. Ahora que ya somos un partido, nos presentamos a las elecciones, nos dicen que si queremos cambiar el Senado, que para qué nos presentamos al Senado, ¿no? Y luego, pues, si ganamos también, pues nos encontramos otras pegas también, eso seguro, pero ya más de Europa y de más allá. Contestándole un poco al candidato del PSOE, sí, nosotros suprimimos el senador por isla. Nosotros creemos que las islas ya tienen sus cauces de representación, y el modelo de Senado que proponemos, lo que están representadas son las autonomías y con los pesos específicos poblacionales. Creo que es una medida con la que superamos los insularismos y la reforma electoral de la que estaba hablando, y cuando los territorios están sobre representados, territorios con muy poca población están sobre representados, y entonces los votos de todos los canarios no valen lo mismo. Por ejemplo, de La Gomera ya sabríamos quién era el senador sin hacer falta elegirlo, ¿no? Seguramente. Nosotros también quiero nombrar otra de las medidas que llevamos en nuestro programa, que es el revocatorio a personas, y que podría tener su utilidad para el Senado, sin duda. Ahora que nosotros pedimos transparencia absoluta, paredes de cristal en todas las instituciones, que se sepa cuál es la actividad real de cada uno de nuestros representantes, no solo lo que cobra y sus bienes, sino también qué es lo que está haciendo, como se hace en otros países, ¿no? Entonces, nosotros contemplamos la figura del revocatorio, de que igual que elegimos a las personas, podemos decir, han pasado 2 años de los 4, por ejemplo, no, tú ya, por favor, no sigas por ese camino, ¿no? Y podamos, igual que ponemos gente, la podemos quitar, ¿no? Muchas gracias, Manuel. Francisco Linares, de Coalición Canaria. Muchas gracias.
Yo a veces cuando escucho ciertas frases me da la impresión que tengo que pasar por un escáner, ¿no? Cada día, como si fuéramos unos seres raros venidos de Marte, como si esto de la vida pública política es como a toda forma siniestra, a ver qué forma hay de que tú obtengas todo lo que puedas, a ver cómo engañas, a ver. Yo insisto, debo ser una persona ingenua, pero sigo teniendo plena confianza que este sistema funciona y que la mayoría de la gente que está en la vida pública está haciendo de la forma más honesta posible. Y esos otros que no lo están haciendo, que los tenemos en los partidos políticos todos, nos tenemos que encargar de una forma orgánica en los partidos de intentar acabar con todo eso lo antes posible. Porque si no, el mensaje que se vende fuera es como lo que tú antes dijiste, esa foto donde se aprovecha que no hay nadie para decir, mira, esto es una cámara absurda, aquí nadie viene, pero siempre lo cobran. Eso no es así. Es como si en un pleno, que dura a veces 5 horas y 6, en ciertos instantes, de los concejales faltan 8. ¿Pero por qué? Pues porque hay que salir, hay que ir al baño. Pues porque somos humanos, no somos gente venida de sitios raros. Digo esto porque podemos vender a la calle una imagen fija de corruptela de todo. Eso es extremadamente no ha sido nunca así. Tampoco creo que es bueno entrar en las actitudes o competencias o los tiempos que cada uno tiene. Yo, Antonio, soy como tú, levanto a las 6 también. ¿Por qué? Pues porque me da la gana.